Estamos conectados ahora con Julia Degano. Como ustedes saben, Julia Degano es profesora de Historia del Arte en la Universidad del Pacífico. De hecho, ella ha estudiado en la Universidad de Udine, en Italia, y su especialidad es esa. Y ustedes recordarán, con ella hemos conversado en otras oportunidades a propósito de los talleres que ofrece en vía virtual desde la Galería Ivonne Sanguinetti. Y ahora vamos a hablar sobre un nuevo taller, aprovechando que este año se cumplen los 700 años del fallecimiento de Dante Alighieri, el famoso autor de La Divina Comedia, aunque originalmente era solamente la comedia, por lo que sé. Sí. ¿Cómo estás, Julia? Gracias por aceptar la entrevista. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias a ti. Gracias por aceptar. Gracias. Bueno, La Divina Comedia, o la comedia, a la que después se le puso el nombre de Divina, ¿no es cierto? Es un gran poema de amor, pero no solamente es un poema de amor, es casi un hecho simbólico que tiene que ver con la vida, con la existencia humana, en fin, tiene múltiples dimensiones, ¿no? Sí, es una obra extremadamente compleja. De hecho, lo saben bien quienes, bueno, los apasionados o quien en algún momento ha querido acercarse a ese texto, leerlo. No me refiero solo a los niveles interpretativos, también desde el punto de vista del uso de la lengua que hace Dante, ¿no? Todos tendrán presentes una página de Divina Comedia, una buena parte son notas justamente que buscan llevarnos a entender de manera optimal lo que quiso decir Dante con esa expresión, escogiendo esa palabra. Entonces, hay una gran complejidad lingüística. De hecho, la Divina Comedia está realmente a la base, ¿no?, de la historia de la lengua italiana, y Dante es uno de sus padres, sin duda. Es de hecho notable, ¿no?, que él había decidido escribir en vulgar esta y no solamente esta obra, ¿no? Hay muchas obras maestras de él, La Vida Nova también, o Nueva, que él escribe en vulgar, ¿no? Entonces, adoptando la lengua, digamos, el florentino, ¿no?, de ese entonces, que servirá como modelo y tendrá todo un desarrollo, digamos, definiéndose como idioma italiano, ¿no? Esto será usado como referencia, ¿no? Ese florentino también en parte el de Dante para definir una gramática del idioma italiano algunos siglos después. Efectivamente, muchos siglos después, es interesante cómo persiste la Divina Comedia, la obra de Dante en general, tanto como que existen, por ejemplo, dantólogos, ¿no es cierto? Es una especialidad. Sí, sí. Existen grandísimos dantólogos, dantistas. Hasta en Perú contamos con unas excelencias, el profesor Carlos Gatti, Jorge Vice también, son grandes expertos en el tema y recién han dado también una charla al respecto, justo en el Dante D, ¿no?, en el día Claro, Dante, del 25 de marzo, en colaboración con la Universidad del Pacífico, con la cual también estoy vinculada. Ha habido una magna charla sobre Dante, ¿no?, para rendirle homenaje. Mientras tanto, diría, porque había mucho más, digamos, a nivel de proyectos para conmemorar estos 700 años tan importantes, pero bueno, la pandemia un poco nos ha saboteado algunos proyectos a todos inevitablemente, pero eso no ha detenido de toda forma muchos homenajes que se están dando en Italia y en todo el mundo, y también Perú ha dado una aportación importante y la dará también, ¿no? Siguen los eventos dedicados al sumo poeta, entonces la invitación es a estar pendientes, ¿no?, de las novedades que habrá culturalmente con respecto a Dante, pues es un año muy importante, ¿no? Bueno, la Divina Comedia además se escribió en varios años,
y tengo entendido en 3 etapas, ¿no? Comenzando por el infierno. Sí. Me imagino que habrá miles de interpretaciones de por qué Dante comienza con el infierno, por qué papel le hacía Virgilio, ¿no es cierto? Virgilio era el mismo poeta romano de la Eneida, ¿correcto? Exactamente, sí, 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 sí. Pero ese Virgilio era el que lo guiaba. Sí, a- sí, sí. Es que es el poeta supremo, o el que, digamos, no solamente él, también Stazio, pero era uno de los poetas supremos para Dante de la época romana, ¿no? Poeta latino por excelencia, porque él propone toda una lectura que va a legitimar y mitificar la historia de Roma. ¿No? Justo gracias a la Eneida y también da una importantísima contribución o aportación a lo que es la literatura de tema pastoral, la poesía de tema pastoral con las bucólicas. Entonces, es también un gran poeta, un poeta entre los más importantes del mundo latino. Y por esta razón es escogido por Dante como guía, no solamente por eso, pero lo veremos justo en el primero de nuestros, bueno, en los primeros 12 de nuestros encuentros. Ahora vamos a hablar también de eso, ¿no? De cómo se va a articular este ciclo de charlas. ¿Y por qué Dante empieza por el infierno? Bueno, lo que él plantea es justamente presentar un camino un camino místico de, digamos, purificación espiritual, un pasaje que de manera milagrosa, podríamos decir, se desarrolla no solo con el alma, sino con el mismo cuerpo de Dante, al cual se le da el privilegio de entrar como vivo, ¿no? Como ser vivo, ¿no? Todavía no ha fallecido, aproximadamente a mitad de su vida, ¿no? En el medio del camino de su vida, él digamos, encuentra en una selva, ¿no? Oscura, en la cual se pierde, y de ahí es rescatado del ataque de unas bestias, ¿no? Feroces, justo por Virgilio, ¿no? Que ahí hace su aparición, su primera, ¿no? Manifestación en el primer cántico, y de ahí lo conduce a la entrada del infierno, ¿no? Y ahí empieza todo un viaje muy largo en el cual Dante aprovecha para, digamos, invitar a una reflexión religiosa al mismo lector a pasar justo por ese proceso de purificación y de acercamiento a Dios, pero a la vez aprovecha para trazar todo un cuadro realmente maravillosamente complejo, rico en detalles, en metáforas, rico de expresiones que se volverán emblemáticas, muy famosas, que él pone en la boca de diferentes personajes ilustres que él va encontrando del infierno al purgatorio y hasta llegar al paraíso, ¿no? Donde, como es sabido, se reúne con Beatriz, ¿no? Vuelve a encontrarla después de su fallecimiento. Beatriz es la utopía, es el paraíso, ¿no es cierto? Es un personaje simbólico, por Sí, cierto, ¿no? sí, 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 me gusta como definición. Mantiene un carácter utópico, es una figura, digamos, que se relaciona, se vincula a, digamos, una relación amorosa, unilateral, digamos, y platónica, ¿no? En vida, ¿no? Dante que se enamora de Beatriz, luego Beatriz que fallece muy joven, entonces Dante escoge a esa mujer que tanto había amado y que seguía amando, justo como aquella que tendrá la función de conducirlo, de guiarlo en el paraíso hacia una visión,
¿no? De Dios, que es sumamente mística y compleja en el ultimísimo canto, ¿no? Entonces, es también una figura connotada con un nivel de acercamiento a Dios muy particular, ¿no? Que justo a Dante le importa destacar para sugerir esa idea de mujer pura, virtuosa, devota, ¿no? Justo para destacar las cualidades espirituales de Beatrice o de Beatriz aún más con respecto a aquellas, digamos, referidas a su vida, ¿no? Su belleza, por ejemplo. Le interesa más bien destacar este aspecto celestial, ¿no? De la mujer, de Beatrice en especial. Bueno, volvemos al infierno y no sé si, la pregunta es un poco tonta, pero no sé si en otras lenguas también, tú debes haber escuchado, acá en el Perú se utiliza, los periodistas especialmente, usan mucho la expresión, fue un incendio dantesco, refiriéndose al infierno. No sé si esta misma expresión dantesco para referirse a un incendio se usa en otras lenguas parecidas. Bueno, en el caso del italiano sí, sí, hay en ocasiones no es tan común, pero a veces he escuchado una expresión parecida, ¿no? Justo para, digamos, remarcar, ¿no? El Lo carácter terrible. terrible, ¿no? De lo que se está describiendo, porque de hecho la descripción que hace Dante de los tormentos que sufren eternamente los pecadores en el infierno es terrible, es tremendamente detallista hasta llegar a ser grotesca. Y esto es un carácter derivado de un contexto medieval en el cual efectivamente también las artes visuales, el juicio final, el infierno eran descritos con muchos particulares, con muchos detalles, justo para enseñarle al fiel las consecuencias del pecado, ¿no? En el inframundo, ¿no? En el infierno. Entonces, es parte, digamos, del legado medieval de Dante y bueno, digamos que justo si nosotros hemos leído la Divina Comedia, ¿no? Si pensamos en un pecado, de inmediato se nos ocurren determinados personajes, determinadas escenas y determinados castigos tremendos, ¿no? Entonces, es una expresión feliz, podríamos decir, muy apropiada para describir esa condición terrible, ¿no? Digamos, de devastación, de eterna, digamos, de eterno sufrimiento. Bueno, pero sí. Ahora, a mí me parece interesante todo esto porque efectivamente el infierno, o sea, primero, todo el poema está lleno de simbología, pero a propósito de estos detalles que son un poco escabrosos, ¿no? Los castigos que hay en el infierno, ¿no es cierto? No son muy lejanos a lo que ocurría efectivamente en la Edad Media, porque en la Edad Media el concepto, la pena de muerte, digamos, era terrible. Cuanto peor el pecado, entre comillas, o peor la falta, era más salvaje el sufrimiento que debía padecer la persona para supuestamente a partir de eso purificarse, ¿no es cierto? Sí, y no solamente, también fuera, digamos, de un contexto de, digamos, muertes violentas derivadas de procesos por herejía, por ejemplo. También si hablamos de ejecuciones políticas, de masacres que hubo hasta en la misma Florencia, alrededores de la Florencia de Dante, por supuesto que había un nivel de violencia que podríamos, digamos, comparar a un infierno, ¿no? Un infierno en la tierra. No era inusual, ¿no? Exponer, por ejemplo, los cadáveres de determinados personajes ejecutados de manera bastante grotesca, macabra, justo para que fueran una advertencia para los demás, ¿no? Y podría ser una advertencia religiosa o política, ¿no? Dependiendo mucho de la razón por la cual había sido ejecutado digamos, el sujeto, ¿no?
Bueno, y así llegamos al purgatorio. Sigue Virgilio guiando a Dante a través del purgatorio. ¿Cómo es el purgatorio de Dante? El purgatorio de Dante es ya un lugar bastante diferente con respecto al infierno. Hay todavía suplicios, ¿no? Para aquellos que se encuentran en el purgatorio y en el limbo, pero son suplicios que no serán eternos, que les sirven a las almas del purgatorio justo para purificar su espíritu, para enmendar a sus pecados, dándoles entonces la posibilidad en un futuro, ¿no?, de ascender al paraíso, de ser admitidos al paraíso. También la atmósfera es diferente. Diría que un poco más calmada, ¿no?, un poco más serena, sirve cada vez más, ¿no?, según vamos ascendiendo, se da, digamos, una atmósfera que es antitética con respecto a aquella del infierno y que nos prepara justo, digamos, a la entrada de Dante al paraíso, ¿no? Y, sí. Lo Y interesante, ahí se da el cambio, ¿no? De Virgilio que, digamos, va a dejar a Stazio Dante y luego la aparición de Beatriz. bueno, pero además lo interesante del purgatorio es que está viva la esperanza, digamos, ¿no es cierto? A diferencia del Sí, infierno, donde no hay futuro, donde no hay esperanza, donde la eternidad es así y será peor después, digamos, en el purgatorio existe el sufrimiento, pero un sufrimiento esperanzado, vamos a decir. El peor sí, castigo es la espera, ¿no es cierto? sí. Sí, diría que sí, pero es una espera necesaria, ¿no? Porque es justo ese tiempo, ¿no?, que se necesita para expiar el pecado, ¿no? Entonces, depurar el espíritu y poder acceder así al paraíso. Bueno, y ahí en el paraíso está Beatrice, por supuesto. Sí, El también. amor y la utopía. ¿Cómo? Está, en el paraíso está Beatrice, que es el amor y la utopía, digo. Sí, exactamente, ¿no? Entre lo profano y lo sagrado, pero más lo sagrado en esa versión ultraterrena de Beatriz. Beatriz que de hecho, si es que Dante en cierto sentido al menos en parte, se abandona a ese recuerdo romántico que tiene de ella y casi se estremece al verla aparecer. Beatrice reacciona de una manera bastante severa, le llama la atención, ¿no?, sobre, digamos, la necesidad de purificar su espíritu y lo instruye además. No es solamente una guía en el sentido de que lo acompaña, ¿no?, a lo largo del paraíso, ¿no?, hasta llegar a una contemplación mística de Dios, sino que también le explica varios lo introduce a varios conceptos, a varias características acerca de cómo funcionan las cosas en el inframundo, en el infierno, ¿no? Dante le va preguntando cómo es posible que ciertas cosas puedan suceder, ¿no? Por ejemplo, en el paraíso, casi con un interés científico, ¿no?, bastante pragmático, que de hecho lo acerca o lo hace un precursor, ¿no?, un poco de toda una actitud científica que habrá, ¿no?, con el humanismo, con el Renacimiento. Entonces, ya es hombre, bueno, desde el principio, ¿no?, se muestra a Dante como hombre curioso, ¿no?, quiere saber el por qué, quiere saber cómo es que funciona lo que está viendo, aunque tenga la conciencia, tenga digamos, aunque sepa de que es un común mortal, que no podrá entender todo, ¿no?, lo que va a ver, todo lo que le van a explicar, pero aún así sigue preguntando porque quiere saber, ¿no? Entonces, Beatrice también juega ese papel muy importante, le va explicando varias cosas acerca del paraíso, justo para prepararlo a ese encuentro final. ¿Cuántos años tomó hacer la Divina Comedia? Las tres etapas.
Bueno, se considera que haya sido compuesta por el poeta entre 1304, 1307 hasta 1321, ¿no? Entonces, como mínimo unos 14 años. Y es la obra sin duda más consistente, ¿no? En el sentido de voluminosa, ¿no? De su vida. Le ha dedicado un tiempo considerable durante su exilio en la actual Romagna, ¿no? En la actual región Emilia-Romagna, donde finalmente también fallece, ¿no? Su tumba se encuentra en Ravenna, ¿no? Justo es exiliado por razones políticas de Florencia y nunca podrá volver, ¿no? A Dante no se le perdona y no se le concede volver a Florencia. Bueno, justo estábamos haciendo una entrevista hace poco con el profesor Vice y comentábamos esto de que no existe ni siquiera un pequeño fragmento del original de la Divina Comedia, ¿no es cierto? No. Solamente existen transcripciones, pero de ya algunos siglos después, me parece, o algunos años después, ¿no? Sí, 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 sí. Tenemos ya ejemplares, es decir, copias del siglo XIV, ¿no? Entonces, del mismo siglo de Dante, ejemplares miniatos, además ya con ilustraciones, y de hecho lo veremos en nuestras charlas. Entonces, desde el principio la comedia tiene efectivamente causa mucha impresión, ¿no? Se convierte digamos, una lectura de referencia, también por ese gran realismo que Dante le invierte, digamos, en la descripción. Él realmente quiere convencer al lector de que él viajó en el inframundo, ¿no? Que estuvo en el infierno, que llegó hasta el paraíso, que todo lo que vio fue real, ¿no? Y por supuesto que además, desde una perspectiva mística, se tiene que dejar, ¿no? Ese beneficio de la duda con respecto a esa descripción, a esa declaración, ¿no? Desde el punto de vista de un creyente de la época también. Entonces, bueno, causa mucha impresión por varias razones, por ser además tremendamente novedoso en cuanto al tema propuesto por el poeta. Entonces, ya desde el principio he transcrito numerosas veces. A nosotros han llegado varios manuscritos, ¿no? Del siglo XIV, que son justamente entre los primeros. Hay algunos, uno, bueno, ilustrado por un anónimo veneciano, en la Biblioteca Marciana, ¿no? En Venecia. También hay otro códice importante, que es el códice estense, ¿no? Que se encuentra en Mantua. Entonces, contamos con algunos ejemplares cercanos, ¿no? al original, ¿no? Relativamente cercanos, pero no contamos con el original, ¿no? Ese se ha perdido. Y existen algunas... digamos, se ha dado el caso de hallazgos de pequeños branos de la Divina Comedia que a veces han sido indicados como parte del original, pero claro que permanece la duda, todavía se están investigando justamente esos fragmentos. Bueno, y aunque ya adelantaste algo, es cierto que a pesar de que la Divina Comedia es una obra muy mística, muy religiosa, se habla del paso del infierno hasta el paraíso, pero la relación de Dante con la iglesia no fue de lo más buena, ¿no? No, en especial con el Papa, ¿no? Bonifacio VIII hubo una relación altamente conflictual. Dante, bueno, resumiendo mucho, lo consideraba como un emblema de la decadencia de la Iglesia.
y no había tampoco una buena relación entre el partido de los güelfos blancos y Guelfi Bianchi con el Estado Pontificio, con el Papa, sobre todo en el momento en el cual Dante es priore. Entonces, justo Dante fue objeto debido también a algunos documentos que él firmó como parte de esta facción florentina, ¿no? Uno en especial que hasta implicó el exilio de Guido de Cavalcanti, ¿no? Un grandísimo poeta florentino, debido a, digamos, ese tipo de elecciones políticas se gana, o más bien, más que ganarse, le deriva a Dante una cierta difidencia por parte de los güelfos blancos y además la enemistad aún mayor de los negros y del mismo Papa, ¿no? Que ya había, digamos, criticado en numerosas ocasiones, hasta el punto que el Papa envía al rey, ¿no? Carlos de Valois, el cual básicamente conquista a Florencia, porque inicialmente es presentada como una acción, digamos, diplomática de pacificación, pero de facto se adueña de Florencia de una manera violenta, ¿no? Y así empieza una persecución política, ¿no? Justo hacia los representantes del partido que antes estaba ganando, digamos, mucho apoyo, ¿no? Muchos seguidores, y al cual pertenecía Dante. Dante, que en el momento en el cual Carlos de Valois ingresa a Florencia, se encuentra en Roma, ¿no? Había sido enviado en la Ciudad Eterna y, digamos, al parecer Bonifacio VIII se había prodigado para evitar su pronto regreso a Florencia. En el momento en el cual Carlos de Valois impone, digamos, un nuevo tipo de gobierno en la ciudad más controlado, ¿no? Y controlable por el papado. Ahí es cuando, digamos, Dante no podrá volver a su patria, porque se emite no solamente, al menos justo en ese momento, ¿no? Entre la invasión y el nuevo gobierno de Florencia, el anatema contra Florencia, ¿no? Por ser ciudad opuesta al papado, básicamente, ¿no? En las acciones diplomáticas de los güelfos blancos que antes dominaban, sino que el mismo Dante es condenado, ¿no? Tiene diferentes cargos, fraude, por ejemplo, y entonces si volviera a Florencia, hubiera sido enviado a la hoguera, ¿no? Hubiera sido ejecutado, y también se ordenó la destrucción de todos sus bienes inmuebles en Florencia. Entonces, Dante no lo sabe cuando se va de Roma, pero esa será la última vez que verá Florencia, ¿no? De ahí nunca podrá volver. Bueno, ahora sí hablemos del taller. Comienza, tengo entendido que hay dos fechas, una del 10 y otra del 12 de mayo, ¿correcto? Sí, correcto. Hemos querido con la galería dar dos opciones, ¿no? Para quienes prefiera o pueda solo en la mañana o en la tarde. Entonces sería lunes a las 4, ¿no? Y si no, el miércoles a las 10:30. Empezamos el lunes 10 de mayo y miércoles 12. Bien, ¿cuántas charlas son? Son 6 charlas. Y se van a distribuir a manera de charla también interactiva, ¿no? Los participantes podrán intervenir, dar su aportación, hacer preguntas también, ¿no? A lo largo de la clase. Y en cuanto al temario, bueno, vamos a empezar con una charla de introducción,
¿no? Vamos a contextualizar la Divina Comedia desde un punto de vista histórico y cultural, y de ahí vamos a empezar con un primer tema histórico-artístico, porque justo el propósito de estas charlas es rendirle homenaje a Dante a través de una o mejor dicho, estableciendo una conexión entre la Divina Comedia, la figura de Dante y las artes, ¿no? Las artes visuales especialmente. Y entonces de ahí hablaremos del tema de los retratos de Dante. Hay muchos, hay varios, también veremos esa cuestión, ¿no? Existe un retrato cercano a la muerte de Dante, un retrato fidedigno, veremos la cuestión también de la máscara funeraria de Dante, ¿no? También un poco se ha vuelto famosa también por el libro de Dan Brown, ¿no? Infierno, que de hecho es inspirado grandemente, ¿no? En la Divina Comedia. Y de ahí vamos a hablar también, vamos a ofrecer una panorámica sobre lo que es la ilustración, o mejor dicho, la historia de la ilustración de la Divina Comedia, ¿no? Entonces veremos quiénes y cómo se ilustró la comedia desde el siglo XIV. Justo empezaremos por estos códices miniatos que mencionaba hasta tiempos más recientes, ¿no? Hasta Moebius, por ejemplo. Vamos a hablar de un gran número de artistas destacados que han dedicado una parte importante de la propia trayectoria a la ilustración de la Divina Comedia. William Blake, Dalí, por supuesto, muy famosas, yendo más atrás en el tiempo, las ilustraciones del Botticelli, pero no solamente, ¿no? Esos son macros proyectos bastante conocidos y vamos a ver algunos ejemplos, lo vamos a comentar. De hecho, vamos a emplear el comentario de las ilustraciones y más en general de las obras que veremos a través de las charlas también para hacer una referencia a las características del estilo artístico, de los estilos artísticos de un determinado periodo, ¿no? Siempre a través de la temática de Dante y la Divina Comedia. Entonces, con esto, con esta historia de la ilustración de la comedia, vamos a cerrar esa primera charla, ¿no? La segunda está dedicada a una relación que ya hemos mencionado, importantísima, ¿no? Aquella de Dante con Virgilio. Entonces vamos a ver cómo se representa en las artes esta relación, ¿no? A través de los diferentes estilos que se desarrollan, ¿no? A partir de la época renacentista hasta nuestros días. Y en esa segunda charla, además, vamos a introducir una lectura, un momento de lectura, ¿no? Es decir, si la primera charla funciona como introducción de contexto histórico-artístico, a partir de la segunda, ¿no? De la segunda a la quinta, para ser precisa, vamos también a leer un poco de la Divina Comedia, ¿no? Vamos a leer unos extractos, se los voy a leer en italiano y de ahí se los traduzco y vamos a ver cómo estos extractos son interpretados por los artistas a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, en la segunda charla vamos a leer parcialmente el primer cántico del infierno vinculado a Virgilio. Entonces también haremos alguna referencia al segundo cántico. De ahí vamos a ver justo la interpretación artística de esa parte, de esa primera parte de la Divina Comedia. En la tercera charla seguiremos con el macro tema del infierno, ¿no? Ya entramos al infierno, vamos a ver cómo se representa esta parte de la comedia y de hecho vamos a profundizar, a analizar de manera más, digamos, detallada algunas obras que vamos a entrever desde la primera charla, ¿no? Volveremos a algunas obras, algunas ilustraciones en especial del infierno. Vamos a leer parcialmente el Cántico 5,
¿no? Y siempre tratando de hacer un análisis comparativo, ¿no? Entre lo que se da en la parte literaria y su interpretación artística. Lo mismo vamos a hacer con el Purgatorio, ¿no? Para el cual vamos a leer parcialmente los cantos o cánticos primero y noveno, ¿no? Y también para el Paraíso, que es objeto de la quinta charla, ¿no? Ahí el tema ya, digamos, va a... Bueno, es el paraíso, pero también le vamos a dedicar una parte importantísima a la relación entre Dante y Beatrice, que ya mencionamos. Entonces, nos vamos a enfocar en dos cánticos que se vinculan especialmente a esta relación, ¿no? El canto o cántico 30 del Purgatorio, ¿no? En el cual se da la aparición de Beatrice, y el primero del Paraíso. Y luego le vamos a añadir también una lectura parcial del último cántico del Paraíso, ¿no? El 33, con su relativa interpretación artística. Y al respecto, me importa mencionar que aquí vamos a profundizar especialmente una interpretación que me parece muy lograda, interesantísima y poco conocida, ¿no? De un artista peruano contemporáneo que seguramente conocen, Ricardo Wiese, el cual justo ha interpretado ese último canto del Paraíso en una obra muy, muy interesante que vamos a ver en esa quinta charla, ¿no? A manera de conclusión. Y en la última charla, la sexta, vamos a hablar más en general de arte monumental, cómo se le ha rendido homenaje a Dante desde el punto de vista de la escultura, del monumento público, y hablando de monumentos también vamos a hablar, y con esto cerraremos de hecho el ciclo de charlas acerca de la tumba de Dante en Ravenna. Muy bien, Julia, te agradezco muchísimo por tu tiempo, muy interesante, se percibe el taller. Las personas interesadas pueden ingresar a la página web de la Galería Ivonne Sanguinetti, ivonnesanguinettigalería.com, y ahí consiguen información y los enlaces para inscribirse. Comienza, repito, el 10, son dos grupos, uno se inicia el 10 y el otro el 12 de mayo. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias a ti, Carlos. Encantado.